me dijo que una charla de tratamiento microquirúrgico de aneurismas complejos, no que era solamente para clinoideos, así que les pido disculpas. Tengo igual dos ejemplos para clinoideos, pero tengo otros ejemplos involucrados. Bueno, yo me presenté antes, perdón, soy la doctora Clara Martín de Argentina. Me formé con doctor Urbino, tanto en mi residencia como luego 2 años de fellow de vascular con él, y luego me quedé trabajando con él. Así que bueno, en esta charla hay casos propios y casos de él y casos en conjunto también. Para abordar los aneurismas complejos, como pasó antes también en la charla previa, lo más importante siempre es el planeamiento prequirúrgico, porque en este caso, si bien en todas las cirugías, pero particularmente creo yo para los aneurismas complejos, tenemos que estar preparados, digamos, tener un plan A, plan B, plan C y contar con todo tipo de herramientas. Entonces, para eso es importante evaluar muy bien cuál es la morfología del aneurisma. No es lo mismo tratar un aneurisma sacral, un aneurisma disecante, un aneurisma trombosado, potencialmente trombosado. Evaluar si hay presencia de calcio tanto en el cuello como en las paredes de este aneurisma, ver si el saco aneurismático está involucrando vasos y en ese caso si es necesario o no reemplazar el flujo y planificar cuáles son las distintas estrategias que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces que, por ejemplo, necesitamos ya en el abordaje disecar una arteria para un posible bypass. Entonces son decisiones que tenemos que tomar antes de empezar la cirugía y no cuando estemos durante la cirugía. Otro concepto importante creo que es ir, digamos, en complejidad creciente, no pensar de una en lo más masivo o lo más complejo, sino siempre pensar si lo podemos resolver de la forma más básica, ir por esa vía y si no, bueno, vamos agregando lo que sea necesario. Por supuesto que para eso necesitamos el desarrollo de diversas habilidades microquirúrgicas, porque sabemos que necesitamos tener conocimiento y digamos, desarrollo de técnica de base de cráneo, de cirugía vascular con cirugías de revascularización incluidas. Así que bueno, empezamos un poco con los ejemplos. Este caso del paciente que se presenta con convulsiones y con, digamos, síntomas por efecto de masa, ¿no? Por supuesto, compromiso visual, déficit visual, y también con una apatía y muchos trastornos del ánimo. Vemos el tremendo efecto de masa en el aneurisma, con el desplazamiento de las arterias pericardosas y la arteria silviana. Lo único bueno del caso, creo yo, era el cuello, la verdad que favorable para lo que era el efecto de masa del aneurisma. Entonces, bueno, decidimos, tenía también un oftálmico del otro lado, sin efecto de masa, era solamente ese oftálmico que se ve ahí. Decidimos abordarlo con exposición de carótida proximal, porque en ese tipo de aneurisma sabemos que no vamos a encontrar la carótida fácilmente. O sea, esto fue claramente un desafío porque a diferencia de otro tipo de aneurismas, o lo que a uno le gustaría en realidad, siempre la tranquilidad de tener el control proximal primero, en este caso iba a ser imposible y iba a tener que empezar a vaciar el aneurisma y a tratarlo como un tumor sin tener el control proximal, así que bueno, fue claramente un desafío. Vemos cómo empezamos con el debulking de la lesión, inclusive con aspirador ultrasónico. Me acuerdo que me da nervioso. Siempre a medida que empezaba a vaciar el aneurisma, intentaba llegar a algún paso, a la silviana, algo, nada, no había nada. Vemos estas placas como pétreas que tenía toda la pared. Bueno, finalmente, después de vaciar lo suficiente, bueno, acá llegamos hasta el ventrículo, acá vemos la imagen de cómo el aneurisma contactaba a nuestra frontal y el ventrículo lateral. Y ahí vemos la imagen de todas las partes de los trombos que sacamos, porque bastante fue aspirado. Ahí, por suerte, ya tenemos acceso a la carótida. Vamos a hacer ahora la quimiotomía. Una vez que encontramos el acceso proximal y distal, ya hemos llegado a ver carótida, a ver la bifurcación carotidia y nos disponemos al clipado del aneurisma. Como decía antes, por suerte, lo único bueno que tenía era un cuello favorable. Si hacemos un primer
clipado para poder terminar de vaciar. Es decir, primero hicimos como el debulking, casi, no sé, del 70-80% del aneurisma, dejando obviamente la parte más pegada al cuello para poder lograr el clipado antes de terminar de vaciarlo. Las patas de clip no terminaron de cerrar, pero sabíamos que todavía necesitaban vaciarlo un poco más. Acá vemos cómo progresamos el clip y se ve el sangrado activo, lo cual nos marca el correcto clipado cuando dejó de sangrar. Ponemos uno más de refuerzo y vemos la imagen final ahí de toda la cavidad. Este es el paciente en el inmediato postquirúrgico y esta es la imagen de control, donde vemos ya cómo recuperó bastante el efecto de masa neuroencéfalo. Esta es una tomografía de las 48 horas aproximadamente. Ahora vamos a ver también el control angiográfico. En el caso vemos cómo las pericallosas recuperaron un poco su lugar y ya sin la presencia del cuello que se veía acá antes. Acá imágenes comparativas y el paciente en el control ambulatorio, que además lo que más nos decía la familia y sus cuidadores es que había mejorado muchísimo esto de la apatía que decía antes y el trastorno del ánimo. Bueno, este otro caso, diferencia, no tiene un cuello amigable ni favorecedor para el clipado. Este paciente se presentó también con déficit visual y con síntomas por compresión, tenía convulsiones, lo discutimos en Ateneo, si era para el inversor o si era para cirugía, y bueno, por el déficit visual y por los síntomas por compresión decidimos ir por cirugía. En este caso fuimos ya preparados para un bypass, no, por más que uno elija la complejidad creciente, sabíamos que era un cuello que no iba a aceptar un clip simplemente, un cuello muy ancho, tenía mucho calcio en las paredes del aneurisma también. Así que acá en nuestra exposición comenzamos con la tendinectomía. Perdón. Para exponerlo mejor, y ahí, habiendo ese cuello, es imposible un clip. Así que vamos a preparar una rama N2 para realizar el bypass. Acá estamos disecando y preparando a la arteria radial, que fue la que usamos como dadora. Comenzando entonces con la anastomosis distal, es decir, de la radial a la ciliana. Siempre hacemos la incisión en boca de pez para poder aumentar la exposición de la anastomosis exponencialmente. Sí, siempre el primer punto a dar es como si la sutura fuera un pie en el talón y luego en el dedo gordo sería. Comenzamos con la pared menos beneficiosa, digamos, para el cirujano y nosotros en general hacemos puntos separados. Bien, una vez terminada esa anastomosis, vamos a ir a la anastomosis a nivel de la carótida cervical. Adelanto, no me da el tiempo para ver el resto de los casos. Y luego de ya realizado el bypass y estar asegurado con el flujo, vamos a vaciar el aneurisma, porque recordamos que este aneurisma se presentó con, digamos, síntomas por efecto de masa, tanto visual como de convulsiones y compresión del frontal. Así que disecamos toda la lesión y ahí se extrajo. Imagen final, y ahora vemos el control del bypass sin la presencia de aneurisma. El paciente se despertó con una hemiparesia que luego fue recuperando con rehabilitación y aproximadamente en el control de los 6 meses ya estaba casi, digamos, como realizando su vida habitual. Esta es una paciente femenina de 32 años que se presentó con una HCA Fischer 3, posparto inmediato. Cuando se realiza la angiografía se encuentra este aneurisma disecante de A1 que fue embolizado inicialmente. Esto había sido en otra institución. Se ve que el aneurisma seguía creciendo. Así estaba la imagen para el momento que llegó a nuestro hospital. Decidimos operarlo, realizamos un abordaje peritoneal y ahora vamos a ver acá la exposición del aneurisma. Como dijimos antes, es un aneurisma disecante del segmento A1. Ahí ya estamos llegando hacia la indicante anterior. Si ahí vemos muy bien el complejo indicante anterior,
vemos la H bien, ¿sí? La comunicante anterior, la A1 al otro lado y las 2 a 2. Así que primero probamos con Doppler para ver cómo era el flujo basal de estas arterias y decidimos ver si con un trapping alcanzaba, digamos, a ver si la A2 izquierda llenaba bien por la comunicante anterior. Entonces disecamos la A1 previo a la comunicante anterior, colocamos un clip y vamos a vaciar este aneurisma, es decir, lo tratamos con un trapping. ¿Sí? El Doppler intraquirúrgico nos dio con flujo conservado, digamos, igual a previo al clipado. Esa fue la imagen final, pero al momento de realizar el control, por sorpresa, la A2 de ese, o sea, el aneurisma no está más, pero la A2 de ese lado estaba tapada. Por suerte la paciente tenía buenas colaterales, así que como ven, a través de colaterales tectónicas, de arterias cerebral media y de pericallosas posteriores, suplía ese territorio. Esta es la imagen de control, no tuvo infartos, repito, buena colateralidad de la paciente, y esta era ella en el control del consultorio, el primer control de los 14 días, y bueno, nada, siguió su vida normal. Este otro caso también es un aneurisma disecante que se presentó en óvulo. Este fue distinto y lo traigo a colación como para ver que a veces no puede ser una cosa y otra, cerebro totalmente diferente, en agudo. Voy a pasar rápido, así como en todos los casos, solo les quiero mostrar que en este caso, por ejemplo, la disección involucraba a la arteria femoral. Entonces, en este caso no era posible poder hacer un trapping, ¿sí? Acá, por supuesto, digamos, si no hubiese estado así en agudo, creo que era un caso para resolver quizás con un bypass, pero bueno, inicialmente, mediante clipados transitorios, decidimos vaciar un poco el efecto de masa del aneurisma para ver si aceptaba algún clipado, así que eso fue lo que hicimos inicialmente, viendo de preservar, por supuesto, a Hebner sin involucrarlo. La realidad es que, bueno, por la naturaleza de esto, bueno, controlado vimos que seguía sangrando, así que mejoramos todavía equipado. Por la naturaleza de la disección, con un clip solo, son aneurismas que no se resuelven del todo, pero bueno, en agudo decidimos proteger el saco como para que por lo menos no tuviera un resangrado. Sí logramos un clipado final, digamos, sin sangrado, preservando Hebner, preservando ambas A1 y ambas A2 sin problema, pero sabiendo que estábamos dejando algo de cuello. Ese es el control final, esa es la imagen final, donde, o sea, digamos, por la naturaleza de la disección, ¿no? Era obvio que nos íbamos a encontrar con algo de cuello. Esta era la imagen previa y así fue como quedó después con la reconstrucción de los clips y la preservación de las arterias. Esta es la reconstrucción 3D de la geografía digital, donde se ven todas las arterias preservadas, pero como les decía, algo de cuello ahí. Estoy bien de tiempo en dos casos. Cierro, no pasa nada. Estos eran ejemplos de dos aneurismas silianos, que uno fue complicado y el otro con bypass, como les decía, para mostrarles distintas técnicas. Como conclusión, entonces, es imprescindible siempre el conocimiento exhaustivo de la anatomía y el dominio de la técnica microquirúrgica para la resolución de todos los aneurismas y de los complejos en particular. Anticiparnos siempre en el tratamiento prequirúrgico, que nos va a dejar contar con distintas herramientas, y recomendamos siempre escalonar la complejidad de los tratamientos de acuerdo a los distintos escenarios que